Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Píldoras Financieras, hoy con un tema que sé que a muchos y a todos no solo nos preocupa, sino también nos interesa conocer bien, y es todo lo relacionado precisamente con eso de estar o no estar reportado. Hay momentos en los que la planeación financiera no empieza en un buen momento y no tenemos espacio para la planeación desde cero. Por el contrario, nuestras finanzas son un desastre, no tenemos control sobre ellas y el poco dinero que entra se va rápidamente. En estos casos es cuando más necesitamos tomar correctivos y tomar buenas decisiones. Hoy vamos a hablar sobre ese momento en el que ya estamos reportados, donde ya han pasado y siguen pasando ciertas situaciones malas para nuestras finanzas, y no vamos a hablar precisamente de obtener resultados positivos, sino que nos vamos a dedicar a entender precisamente cómo amortiguar y cómo enfrentar esas situaciones negativas. Así que bienvenidos a este episodio. Alison, es un gusto saludarte a ti y a todos los que nos acompañan en este podcast. Lo primero en una situación de estas es similar a lo primero en las emergencias, en cualquier tipo de emergencia, y es tener claridad de en dónde estamos y en qué condición nos encontramos. Por eso hay una primera situación que a veces el desespero, el estrés, la angustia no permiten llevar a cabo de manera adecuada y que es muy importante, y es realizar un buen inventario. Precisamente cuando estamos en situaciones tan difíciles como es estar reportado, algo no se hizo bien, algo no salió como esperábamos. Estamos esperando resultados a partir de acciones que no nos llevan a ellos, y eso implica corregir cosas. De modo que aquí la tranquilidad y la claridad son supremamente importantes, porque lo primero que debemos hacer es sentarnos, sacar una hoja, sacar un lápiz, empezar a ver cuánto debemos, a quién se lo debemos, cada cuánto le pagamos y asimismo cuál es nuestro ingreso. Ese balance de ingresos y gastos, que además aparece de manera tan reiterada en nuestros episodios, es fundamental. Lo primero para tener salud financiera es no decirnos mentiras a nosotros mismos, tener claro en dónde estamos, qué tenemos y qué no tenemos. Y en el caso puntual de un reporte crediticio en centrales de riesgo, esto se hace fundamental. Básicamente porque cuando yo sé qué debo, cuánto debo y a quién se lo debo, puedo organizar mis deudas de diferentes formas, de las más fáciles a las más difíciles de pagar, pero también puedo conversar con aquellas instituciones a las que les debo para poder refinanciar, para poder diferir, para poder transformar la estructura de mi deuda y hacerla más amable en términos de cumplir con el objetivo de pagarla. Si tal vez yo tengo una deuda donde me es imposible cumplir con las cuotas, es probable que haciendo un ejercicio de negociación se pueda reducir el monto de esa cuota. Claro, se van a ampliar los plazos, se van a ampliar los intereses. Eso trae unas contraprestaciones, y usualmente cuando uno está cumpliendo con deudas que lo han llevado a un reporte crediticio, hay una situación, y es que cada cosa que yo haga para salir adelante me va a traer una consecuencia que en el inmediato plazo va a ser negativa. Es decir, si yo logro negociar con la entidad y reducir el monto de la deuda, el monto me refiero no a lo que debo totalmente, sino el monto de la cuota que pago mes a mes, va a haber más intereses y se va a postergar a un plazo mayor la deuda. Es la contraprestación que tengo a cambio de poder manejar una cuota que sea razonable. Pero asimismo, ese organizarme e inventariar y saber dónde estamos también me puede dar a mí, paradójicamente, poder de negociación. ¿Y a qué me refiero con poder de negociación? Cuando ya estamos en la situación en que nos encontramos reportados, en muchas ocasiones los bancos ya nos dieron por perdidos. Es decir, nosotros hacemos parte de una cartera castigada
que ya no es salvable, que ya no es recuperable, que ya se considera totalmente perdida. Y ahí es donde nosotros podemos entrar también a negociar, es decir, entrar a decirles, a mí me interesa saldar, honrar mi deuda, pero tiene que ser en unas condiciones en que no me ahorquen a mí, en que yo pueda pagar adecuadamente, o si no, para mí también va a ser más benéfico no pagarles y simplemente ustedes se quedan también con una cartera castigada. Y son esos casos que a veces escuchamos de personas que deben 10 pesos y están absolutamente reportadas, llevan años debiendo esos 10 pesos y los bancos mismos los llaman después de muchos años a decirles, señor deudor, por favor, páguenos 3 pesos y dejamos así. ¿Por qué? Porque ya dan la cartera totalmente por perdida y uno debe ir a jugar sabiendo eso, porque si no ellos le van a cobrar a uno hasta los pecados de la infancia en esa deuda y van a aprovechar en la negociación la intención de nosotros y el afán de querer restituirnos financieramente. De modo que siempre hay que ir a negociar bajo una lógica de, bueno, yo quiero mejorar mi condición, mi situación financiera, quiero cumplir con mi deuda, pero en unas condiciones que sean favorables para mí, en unas condiciones que se ajusten financieramente. Esta y muchas otras razones son las que permiten que al inventariar, al saber dónde estamos, qué tenemos y qué debemos, podamos generar un panorama mucho más claro y con ese panorama y esa información clara, porque al único que no podemos decirle mentiras es a nosotros mismos. Eso es algo fatal en términos financieros. Nosotros debemos saber la verdad de nuestras propias finanzas y al tener eso en nuestras manos podemos tomar de manera sencilla y asertiva decisiones cruciales. Hay un actor que en esta situación cobra mucha relevancia y son las centrales de riesgos. Para empezar por el comienzo les voy a explicar qué es una central de riesgo. Una central de riesgo es una entidad que se encarga de reunir toda la información que nosotros tenemos en el sistema financiero y en el sistema de pagos de entidades que no necesariamente están en el sistema financiero y se encarga de juntar absolutamente toda la información, movimientos, cosas que hacemos, tanto positivas como negativas. Entonces el primer mito que vamos aquí a desmentir es que cuando decimos estoy reportado, no quiere decir que sea algo negativo. El estar reportado quiere decir que las centrales de riesgo tienen nuestra información financiera. Eso es estar en una central de riesgo y eso es estar reportado. Ahora, cuando tenemos este reporte en las centrales de riesgo se pueden dar dos escenarios. Un reporte positivo, es decir, que tenemos buenos movimientos, buenos comportamientos y tenemos un buen manejo de nuestras finanzas, lo cual es muy positivo que aparezca en las centrales de riesgo porque vamos a estar bonitos para el sistema financiero. El otro escenario que no es tan chévere y es el que nos vamos a centrar a lo largo del podcast es cuando ese reporte es negativo. Y cuando ese reporte es negativo es donde realmente tenemos que tomar acción y tenemos que empezar a tomar decisiones porque es algo que nos va a perjudicar bastante porque nos vamos a ver feos para el sistema financiero. Y al vernos feos para el sistema financiero nos va a perjudicar en que no vamos a poder acceder tan fácil a él, en que vamos a pagar más dinero del que deberíamos pagar, en que nos va a perjudicar en cuanto a nuestra imagen, y también que no es algo que nos vaya a durar solo un momento, sino que tiene repercusiones en el largo plazo. Acá en Colombia las centrales de riesgo, la más conocida es Datacrédito, que estoy seguro que muchos han escuchado este nombre. De hecho, quiero invitarlos a que vayan a nuestro canal de YouTube y allí busquen 2 videos que les hicimos donde hablamos largo y tendido acerca de este tema. Uno es cómo construir vida crediticia. Se los vamos a dejar acá en los comentarios igual, pero pues péguense la rodadita por el canal y los buscan. Uno es cómo construir vida crediticia y el otro es explicándoles detalladamente qué es Datacrédito. Entonces, acá en Colombia tenemos una que es Datacrédito, otra que es Cifin y otras que tienen otros nombres o que están bajo otras figuras que no son tan conocidas. Y ellas lo que hacen es que llaman a buscan a todas las entidades del sistema financiero y empiezan a jalar información. Esta información está en un 80-90% actualizada, es decir, que si ustedes pagan o dejan de pagar algo en algún banco, corporación, institución, lo que sea, eso se va a ver reflejado máximo con un mes de rezago.
pero usualmente es información que está actualizada. Y es información que se va recolectando y va creando ese histórico del comportamiento que ustedes tienen. Si ustedes dejan de pagar sus obligaciones, esto les va a generar un reporte negativo. Y ese reporte, en primera medida, lo que hacen las centrales de riesgo es contemplarlo dentro del primer mes como para dar chance de que ustedes paguen. Si en ese primer mes ustedes no han pagado, se empieza a generar un reporte negativo un poco más grave, donde la permanencia que ustedes van a tener en las centrales de riesgo con esa marca negra, con ese carbón, es el doble de lo que ustedes deben. Entonces, no sé, si ustedes deben 2 meses que no han pagado, ustedes van a durar reportados negativamente el doble, o sea, 4 meses. Y así sucesivamente si ustedes no pagan. Entonces, como se dan cuenta, esto tiene repercusiones a largo plazo, porque si ustedes llevan mucho tiempo sin pagar, que luego van a entrar a unas instancias, a unas situaciones mucho más complejas que David les va a explicar, ese tiempo se les va a duplicar y se les puede hasta triplicar dependiendo de la gravedad de la situación. Por ende, ustedes a largo plazo van a quedar con una mancha negra en el sistema financiero. ¿Cómo salir de ese reporte negativo de las centrales de riesgo? Vean, es muy sencillo, pagando. Ya. Es organizándonos financieramente, organizando nuestras finanzas y pagando de tal forma que las centrales de riesgo y el sistema financiero vean que ustedes tienen la intención de pagar, la intención de quitarse ese reporte negativo, y también tienen la intención de asumir, digamos, las consecuencias de haberse comportado mal, pero asumiendo ese tiempo de castigo, digamos, que es el tiempo adicional que se deben quedar, y mostrando un buen comportamiento. Como esto es algo que se va calculando diario, se va calculando día a día, pues se va a ver ese cambio en el comportamiento y eso también se va a registrar en el sistema financiero, por ende en las centrales de riesgo. Este tema de las centrales de riesgo, muchas personas lo toman como, ay, sí, estoy reportado y ya, y no pagué y ya. Es muy importante, es como la historia clínica, donde está todas las enfermedades que nos han dado, las cirugías que nos han hecho, los medicamentos que nos han formulado. Es muy importante porque es nuestra hoja de vida y nuestra carta de presentación en el sistema financiero. Y de ustedes está, en vez de tener reportes negativos, tener reportes positivos, tener un muy buen comportamiento en las centrales de riesgo, porque eso va a ser un plus para ustedes. Créanme, y se los digo porque lo conozco, que cuando uno tiene muy buen comportamiento y tiene buenos reportes y buenos números en las centrales de riesgo, al contrario, uno es muy bueno para el sistema financiero, y cuando uno los necesite, le van a facilitar la vida en cuanto a los trámites y en cuanto a los procedimientos que necesitemos. Entonces, las centrales de riesgo son un actor en este mundo financiero que es muy importante y que no debemos dejar de lado. Dentro de eso, es importante mencionar algunos elementos que se deben entender mejor para poder caminar sobre la gestión de las deudas propias. Lo primero es lo que se entiende como cobro jurídico. Usualmente, cuando uno entra en una mora y esa mora se va prolongando, la empresa va, o la entidad del banco va a entrar obviamente en una dinámica de presión para que paguemos. Y cuando ya definitivamente la cartera se castiga, nuestros datos pasan a una empresa aliada que trabaja para ese banco, cuyo objetivo es el cobro jurídico. Es decir, ya hay una afectación patrimonial hacia el banco, o así se entiende, bajo la cual hay un grupo de abogados dedicados, si se quiere, aunque en el sentido jurídico estricto no es el término, pero es para hacer una analogía, dedicados a denunciar ese no pago en el que nosotros hemos incurrido, ese incumplimiento. Y una vez comienza ese proceso, hay toda una dinámica que puede llevar al embargo. El embargo es aquel procedimiento que autoriza un juez legalmente para que a nosotros nos sean quitadas posesiones en virtud de generar una contraprestación de esa deuda, de ese no pago que tenemos. Y ahí es importante entender varias cosas. No pasa solo por el hecho de que a uno le quiten cosas, eso no salda la deuda. Eso ayuda a saldar una parte, pero no quiere decir que
cuando uno lo embargan uno queda a paz con el banco 100%. Hay muchas dinámicas y muchos detalles ahí a tener en cuenta. Y del mismo modo, tampoco quiere decir que cuando uno pasa esa parte lo sacan de las centrales de riesgo, lo sacan del reporte negativo. Entonces es una situación más compleja porque no solo nos afecta patrimonialmente de manera directa, es decir, no solo hay un atentado contra nuestro buen nombre, en el sentido de no haber pagado, de ser morosos, sino que además ese incumplimiento nos va a llevar a perder materialmente cosas que ya tenemos. Nos pueden embargar un apartamento, nos pueden embargar el carro, nos pueden embargar hasta la nevera. Ahora, un segundo elemento sobre el cual es importante hablar y tener cuidado es el ejercicio de ser codeudor. Hay muchas personas reportadas por haber sido codeudores de quien no debían. Y en esto yo quiero hacer un énfasis muy especial. Uno no debe ser codeudor por educación o por quedar bien. Uno debe ser codeudor de personas de las que realmente uno da fe, que confía en su comportamiento financiero, de personas cercanas, de personas a las que les importa el bienestar financiero nuestro, que van a cumplir sus obligaciones para no afectarnos a nosotros. Uno no puede andar por la vida siendo codeudor por ser buen amigo, ni porque no digan que uno es mala persona. Esta es una de esas cosas en la vida en la que es mejor pasar por maleducado que pasar por bobo. Y como les digo, no son pocas las personas que quedan con reportes negativos, con situaciones muy delicadas por ser codeudores de quien no debían. Tercer elemento importante del cual quiero hablar, el jineteo. El jineteo es esa situación en la que uno no ataca directamente la deuda y va a resolverla, a negociarla, sino que uno paga una tarjeta de crédito con el avance de otra tarjeta de crédito. ¿Por qué se llama jineteo? Porque uno está haciendo un montaje de intereses sobre intereses. Es decir, si yo hago eso, le pago al primer banco intereses, obviamente, pero además estoy con el pago que estoy haciendo del otro banco, estoy generando intereses también. Y usualmente pues es la tasa de consumo que es la tasa más alta. Entonces el jineteo es 0% recomendable, no es para nada una buena práctica, es una práctica que en el corto plazo de alguna manera alivia, porque uno la tarjeta de crédito no necesariamente ve el golpe tan allí, pero hay que tener mucho cuidado con eso. Y finalmente quisiera hablar de los cuentagota. Uno de los problemas grandes de los cuentagota, aparte de todo a eso se le conoce como mercado sombra, toda esa informalidad en métodos y en muchos sentidos que reviste el mundo del cuentagota, también hay una situación supremamente delicada, y es que como los cuentagota cobran diario, capitalizan diario el interés, la periodicidad en los cobros cambia. Es decir, si ustedes un crédito lo tienen a pago mensual, van a pagar más intereses que si lo tienen a pago trimestral. Como ellos llevan el ejercicio a un pago diario, la capitalización de intereses es mucho más alta. Por eso hay personas que le piden prestados a los cuentagota y se quedan en un círculo en que nunca terminan de pagar, porque la capitalización es mucho más fuerte y es mucho más usurera. Con estos 4 elementos, estos 4 conceptos de los que hemos hablado, los resumo de nuevo: cobro jurídico, codeudores, jineteo y cuentagota. Es importante llamar la atención que usualmente las personas que tienen mal comportamiento financiero, mal comportamiento crediticio, que se encuentran reportados, tienen malos manejos de esto. Hacen un mal manejo del cobro jurídico, es decir, salen mal del cobro jurídico, no saben hacer la negociación. Y aquí les digo algo: quien los mete al cobro jurídico siempre va a preferir negociar antes de irse a embargo. ¿Por qué? Porque cuando el banco se lleva su mesa de noche, el banco no es especialista en vender mesas de noche. A él no le hace sentido tener una mesa de noche o tener una cama o tener una nevera. Ese es un último recurso. El banco, y por ende la empresa que hace el cobro jurídico para el banco, siempre va a preferir una negociación donde lo que se pueda recuperar de usted se recupere en dinero, se recupere en efectivo. Y hay que jugar con eso. Sumado a que una dinámica de embargo es el peor de los mundos.
Y sobre los elementos de codeudores, de jineteo y de cuentagotas son los otros 3 elementos que efectivamente, sobre lo que hemos descrito, es usual, infortunadamente, que las personas que tienen mal manejo de su vida crediticia y que están reportados, juegan mal con estas cosas, juegan mal con el jineteo, acuden a cuentagotas, cosa que no es nada recomendable, o tienen un mal manejo al ser codeudores de personas poco confiables. Como se dan cuenta, todos los escenarios que acabamos de describir no son los mejores escenarios cuando estamos hablando de deudas. Es cuando ya la deuda y el mal manejo de las finanzas nos han tomado una ventaja muy triste que realmente ya no podemos controlar. Entonces, si queremos tomar acción y si queremos poder salir de esta situación lo mejor librados posibles, debemos acudir a ciertos hábitos, a ciertos comportamientos que precisamente nos permitan tomar buenas decisiones. Entonces, en estos escenarios lo que les recomendamos es que tengan equilibrio mental y tranquilidad mental a la hora de tomar cualquier decisión. Estar endeudado, tener reportes negativos, llegar a escenarios tan tristes como tener un cobro jurídico, un embargo o acudir a esas instancias no tan recomendadas como el jineteo o los cuentagota, que ya estamos poniendo en riesgo mucho más que simplemente una deuda, es no tomar decisiones con la cabeza caliente. Eso es muy importante, que ustedes cualquier decisión que vayan a tomar, analícenla muy bien, pregúntense si es el mejor escenario posible, los pros, los contras, pero todo muy bien analizado, no simplemente con el calor de la intranquilidad y de la angustia, porque de allí no van a salir buenas decisiones. Otra cosa que les queremos recomendar es que empiecen a desarrollar buenos hábitos. En varios podcasts y en varios videos hemos hablado acerca de cómo construir buenos hábitos. El podcast anterior hablamos de eso. En el canal hay un video donde les hablamos precisamente de los buenos hábitos a la hora de manejar nuestras finanzas. Vayan desarrollando buenos hábitos de a poquitos. El primer hábito que yo dejaría, o que más bien construiría, es dejar de endeudarme. Cierren la llave de la deuda y dejen de endeudarse. Vivan con lo poquito o lo mucho que tengan en ese momento, y así van a ponerle un poquito de freno a esa bola de nieve de deuda que tienen y que les está afectando su calidad de vida. Y en la medida en la que le pongan freno a esa bola de nieve tan perjudicial, otro tema que deben tener es: paguen sus deudas, busquen hablar con las entidades financieras, hablar con estas empresas de cobro jurídico si ustedes ya llegaron a esa instancia, pero hablen con los bancos, busquen renegociar las deudas, busquen una compra de cartera, busquen un refinanciamiento, busquen estrategias que les permita a ustedes que los pagos sean un poco más holgados y que ustedes puedan responder a esos pagos y sean absolutamente juiciosos, persistentes a la hora de hacer esos pagos, y así de poquito en poquito van a ir saneando esas deudas y van a ir mejorando su situación. ¿Que esto va a pasar mañana? No va a pasar mañana. ¿Que esto se va a resolver en un mes? Tampoco. Esto es de paciencia, esto es una carrera de resistencia, esto es una maratón, esto no es los 100 metros planos. Entonces, esto es una estrategia y una serie de actividades que les va a tomar bastante tiempo, pero que en el mediano y largo plazo, créanme que se va a ver los resultados y se va a ver cuando ustedes empiecen a mejorar sus finanzas y a obtener buenos resultados. Es lo que les podemos recomendar para salir de este momento tan oscuro, y es persistencia, paciencia, empezar a implementar nuevos hábitos y que sean hábitos, no que sea algo que hicieron en 2 semanas y ya, sino que ahora va a ser parte de su vida, y sobre todo hacerlo desde el equilibrio y desde la tranquilidad mental. Y listo, este era el tema que les teníamos para hoy. Esperamos que les haya gustado, que se hayan sentido no solo identificados, sino que también les hayamos ayudado a resolver un poco de inquietudes relacionadas con todo este tema de estar reportado, de centrales de riesgo, de deudas, de esas situaciones tan malucas que pasan a la hora de no manejar bien nuestras finanzas. Queremos que nos dejen en los comentarios qué opinan,
¿Consideran que nos faltó mencionar algún tema? ¿En qué temas les gustaría que nos enfocáramos? Porque estos son insumos valiosísimos para nosotros poderles traer más contenido y contenido que ustedes realmente necesitan y que van a poder poner en práctica. Gracias por llegar hasta acá. Los esperamos dentro de 8 días con un nuevo episodio, sea el día que sea que ustedes lo estén escuchando, y nos escuchamos en la próxima. Chao pues. Y hasta aquí el episodio de hoy. Ten en cuenta que cada semana tendremos un nuevo episodio. No olvides suscribirte y compartir este podcast con el universo. Síguenos en Facebook, Instagram y en el canal de YouTube como Cuidando Mis Finanzas. Y en Twitter como @YoCuidoFinanzas. Y visitar www.cuidandomisfinanzas.com. También escríbenos qué temas quieres que abordemos en los próximos episodios. Y nosotros nos encontramos en un próximo episodio.